Buenas, a continuación vamos a estar tratando un tema súper importante de los modelos de base de datos, que es la validación de la base de datos. Vamos a estar trabajando con sentencias en SQL, con lenguaje SQL, para el mismo modelo que habíamos trabajado anteriormente del modelo de base de datos de la base de datos de servicio comunitario. Inicialmente nos solicitan responder la siguiente pregunta. Como programador, ¿qué haría usted para cargar los registros en la tabla estudiante carrera haciendo uso de formulario o pantalla, es decir, mediante un código, y cómo lo implementaría? Lo primero que debemos tomar en cuenta es que las bases de datos tienen que tener un proceso de validación, y este proceso viene dado dependiendo de la existencia de los registros que integran las tablas que estamos validando. En este caso sería la de estudiante carrera. Si bien es cierto, el concepto de clave primaria y clave foránea en esta oportunidad es sumamente importante, debido a que a través de las claves foráneas que están dentro de la tabla, ejemplo, estudiante carrera, es que pudiese haber un error dentro de la tabla. Por ejemplo, si solicitamos hacer búsqueda de un registro que pertenece a esta tabla y el código de un estudiante no está registrado en su tabla principal como clave primaria, pudiese salir un error, ya que este código viene de la tabla inicial estudiante y viene siendo un campo como clave foránea dentro de la tabla estudiante carrera. Entonces, allí existe el proceso de validación. Entonces, en este sentido, para poder hacer un llenado de una tabla desde un punto de vista un poco más de interfaz, la tabla estudiante carrera se puede llenar de dos maneras, cargar de dos maneras, mediante la creación de un registro que existe desde la vista del sistema, como el registro creado a nivel de la base de datos, o modificando un registro ya existente de un estudiante, que sería la modificación también o sea, esta modificación repercuta directamente dentro de la tabla, dentro de los registros de la tabla de estudiante de la base de datos. En el caso de la creación es muchísimo más sencillo, debido a que se ejecuta una sentencia que permite añadir o crear un dato nuevo, un registro nuevo de un estudiante mediante un código que permite, que vendría siendo la clave primaria dentro de la tabla estudiante, y pudiese ser el que permite enlazar ese registro del estudiante con la tabla estudiante carrera mediante el mismo código, pero en la tabla estudiante carrera vendría siendo una clave foránea. Y esto permitiría almacenar un nuevo registro con la cédula del estudiante y el código del estudiante en la tabla estudiante carrera. Por otra parte, en el caso de la edición o modificación del estudiante, se debería implementar un código para que detecte un cambio existente, y esto repercute de una vez en la base de datos. Entonces, si existe un cambio, se modifica el registro de la tabla estudiante y se crea una nueva entrada en la tabla estudiante carrera, que almacena a su vez la cédula del estudiante y la nueva carrera, que sería como que la diferencia en el nuevo registro. Ahora bien, para poder validar esto, se pudiese plantear, y se muestra a continuación en la diapositiva, una especie de validación para validar la existencia. A continuación pudiésemos tener el código del estudiante, el código de la carrera, y pudiésemos hacer un llamado mediante una sentencia de un if, que pudiese ser una función también, y este if nos va a permitir que, si sucede tal situación, en este caso sería la validación del código, entonces debería demostrar un error, debido a que si la validación no está dada, es decir, que no existe el código, entonces la pantalla pudiese mostrar automáticamente que la validación no existe, no hubo paso. En el caso de que el código sí exista, es decir, que el código exista como clave principal en una tabla, y a su vez en la tabla que estamos consultando este código es clave foránea y este existe, pues la tabla pues pudiese mostrar a través de
un formulario, la existencia del registro con todos los campos llenados y no hubiese ningún tipo de error de validación. A continuación, en la diapositiva, como comenté anteriormente, se mostraría este tipo de sentencia mediante un if. Buenos días, yo le voy a hablar un poco sobre lo que es la validación de la base de datos. Para ello ya hay un montón de registros hechos. Como se puede, si yo le doy por ejemplo aquí ahí, entonces bueno, y así están todas las tablas. Ya hice un conjunto de registros para poder realizar todos estos requerimientos que nos piden a continuación. Entonces yo voy a explicar lo que es el punto número 2 y voy con el inciso A, que dice: un estudiante con 2 carreras inscritas en el modelo de la base de datos. Entonces para ello, bueno, casi todas las consultas se hacen con Select. Entonces, para ello, bueno, Select, nos están diciendo estudiantes. No voy a tomar todos los datos porque yo le puse varios campos además. Sumar solo esto, la cédula del estudiante, el código de la carrera. Entonces esto lo toma de estudiante, recordando que es una tabla asociativa que se llama estudiante carrera. Entonces ponemos where, tenemos la cédula, la cédula del estudiante, cédula del estudiante. Entonces aquí vamos a hacer como que un doble select para agrupar esto mejor y que nos aparezca de una mejor forma. Entonces aquí coloco otro select, vuelvo a colocar la cédula del estudiante, la estoy buscando de estudiante carrera, de estudiante carrera. Entonces aquí voy a armar un pequeño grupo, pongo group, pongo de, que viene, o sea, de cédula estudiante, y hago el having para utilizar el con, que es el que me va a marcar que cuando sea más de uno, o sea, pues tienen que ser 2, o sea, que por lo menos curse 2 carreras, se marca. Entonces vamos a 62. Y bueno, le damos a F5. Como se puede ver, aquí se obtienen los datos. Yo puse que solo me obtuviera lo que fue la cédula y el código de la carrera. Entonces, como se puede ver, hay un estudiante, en este caso que vemos que es la misma cédula, que está en UCLA 123 y en UCLA 208. Igualmente esta otra cédula que está en la 123 y en la 354. ¿Cómo sabemos para saber cuáles son estos nombres? Bueno, podríamos hacer la consulta más larga para nos diera el nombre también, o podríamos ubicarnos en la tabla carrera, bueno, y se ve cuáles son esas carreras. Para el punto número 2 nos piden que un estudiante de 2 carreras y 2 proyectos inscritos, uno en cada carrera. Para ello podemos utilizar prácticamente el mismo código, simplemente cambiando lo que vamos a obtener, porque ya no son ni la cédula ni... Bueno, la cédula sí, pero el código de la carrera ya no me interesa, sino que me interesa el código del proyecto. Entonces, para ahorrar tiempo, vamos a hacerlo aquí. Igual, me ubico en la tabla asociativa, estudiante proyecto. Entonces where in, hago exactamente lo mismo. Y bueno, aquí también igualito, tengo que cambiar a estudiante proyecto. Exactamente lo mismo. Y cuando yo le dé, bueno, la única persona o el único estudiante es esta cédula, la que dice 27, 524, 3. Y está en el proyecto 02 y en el proyecto 04. Entonces igual, para saber el nombre eso habría que poner algo más largo, y para no hacer tan largo el video no se coloca. Igual es más fácil buscar el nombre de otra forma. Para el punto número 3 nos piden que mostrar la actividad de cada proyecto donde es responsable el estudiante. Entonces aquí se puede hacer, vamos a decir, de varias maneras dependiendo de la cantidad de información que quiero obtener uno. Por ejemplo, se pudiera hacer algo súper simple como
Seleccioname el código del proyecto, seleccioname el código de la actividad y seleccioname la cédula del estudiante. From estudiante, proyecto, actividad. Y bueno, aquí están todos los proyectos, pero bueno, como dije, se ve muy mal porque se supone que te piden los nombres, que no aparecen los nombres, aunque te sirven todos los códigos de referencia, pero bueno, se puede hacer un poquito más complejo, mucho mejor si se busca cada actividad. Y voy a poner todo en minúscula porque el Postgre lo acepta igual, mayúscula o minúscula. Nombre de la actividad. Entonces puedo buscar estudiante, cédula, nombre del estudiante, ¿no? El estudiante puede ser estudiante.cédula del estudiante, para poner también la cédula. Puede ser proyecto. Puede ser proyecto, el código del proyecto. También está proyecto, vamos a colocarle el nombre del proyecto que nos lo pide. Punto el nombre del proyecto. Entonces, ¿dónde vamos a tomar esto? De estudiante, la tabla estudiante, proyecto, actividad. Y como tenemos todo lo que son los nombres, eso no está en la tabla relacional, también tenemos que poner la tabla actividad, la tabla proyecto y la tabla estudiante. Entonces aquí ponemos la condición where, donde actividad punto código de actividad sea igual a estudiante, a la otra tabla, aquí donde se hace la relación, estudiante, proyecto, actividad, punto código, actividad. Y bueno, vamos a poner otras más. Igual de igual forma el estudiante. Punto el código, la cédula del estudiante tiene que ser igual al estudiante, proyecto, actividad, punto cédula del estudiante. Pues nos falta uno, que sería la del proyecto. Un proyecto punto código del proyecto tiene que ser igual a proyecto barra hay un proyecto estudiante proyecto actividad. Punto el código del proyecto. Entonces así nos debería servir bien. Entonces, como se puede mostrar, se muestra cada actividad. Recuerda que en la opción mostrar la actividad de cada proyecto donde es responsable el estudiante. Entonces nos muestra la actividad, el nombre de la actividad. Aquí podría quitarle el código para que solo se viera el código de la actividad. Dependiendo de quién vaya a ver la información, depende si es mejor ver el nombre o el código. Código de la actividad, el nombre de la actividad. Puse el nombre del estudiante que lo está cursando, como me dice, la cédula del estudiante. Y el código del proyecto y el nombre del proyecto. Entonces esta es la forma como es más larga, donde se le pueden colocar los nombres, todos los datos que se piden. Entonces bueno, en el punto 4 o en el D dice información tipo reporte de cada proyecto mostrando código del proyecto, estado de ejecución del proyecto, actividad del proyecto y responsable de cada actividad, es decir, los integrantes y el responsable. Entonces
se puede utilizar una lógica prácticamente muy parecida a esta. Entonces para ello se va a hacer así. El código de actividad, aquí lo que se podría cambiar es esto. Se empieza de forma distinta, es decir, como lo que nos piden primero es el proyecto, ponemos proyecto, punto código del proyecto. Entonces aquí proyecto, punto nombre del proyecto. Y bueno, y aquí igual estado de ejecución, se pone el estado de ejecución punto código, estado de ejecución. Y se puede también poner el nombre, se puede poner el estado. Yo creo que el código no es tan necesario, se puede colocar solo el nombre. Aquí en vez de poner el código se puede colocar solo el nombre del estado de ejecución. Y aquí se deja el nombre del estudiante, se deja la cédula del estudiante, ya el proyecto lo coloqué. Aquí puedo poner actividad, me parezca de último la actividad como lo dice en el inciso. Punto código de la actividad, punto nombre de la actividad. Entonces igual from de estudiante proyecto actividad, porque sigue obteniendo los datos de esta misma tabla relacional. Actividad, proyecto, estudiante, bueno, y nos faltaría estado de ejecución. Y bueno, entonces aquí hay where, entonces aquí hay que hacer las relaciones necesarias, las igualaciones, entre actividad, código de actividad. Aquí sería proyecto, código de proyecto, código de proyecto. Aquí sería actividad, código de actividad, código de actividad. Y bueno, y hace falta también poner el land, o sea, la igualación de lo que es el estado de ejecución. Entonces tenemos que el estado de ejecución punto código del estado de ejecución va a ser igual, esta se asocia directamente a lo que es la tabla proyecto, entonces solo le igualamos, no a las demás como estábamos haciendo en estudiante proyecto actividad, sino solo en la tabla proyecto. Entonces proyecto punto código del proyecto, así no debería servir. Entonces bueno, aquí no nos apareció nada. Select from, select actividad, código de actividad, código del estado de ejecución, punto código de estado de ejecución, perdón, ejecución. Entonces ahora sí nos aparecen todos los registros como quería. Recuerdan que si quería ver información tipo reporte, mostrando el código de proyecto, obviamente con su debido nombre. Aquí está el estado de ejecución. Bueno, ahí dice, bueno, está iniciado, está en proceso, está suspendido. Se puede observar también las actividades de sus integrantes, Samuel, por ejemplo, mi cédula y la actividad que estoy realizando. Por ejemplo, se muestra Stephanie, que está en estos tres proyectos. Y bueno, está entre las actividades distintas dependiendo de su proyecto. Por ejemplo, este es el mismo proyecto, se puede observar que es el proyecto 02, tiene dos actividades distintas y bueno, se le marcan ahí. Entonces para la última actividad vamos a seguir utilizando igual esto que nos piden, que mostrar la condición por estudiante de los proyectos que tenga asociados. Bueno, vamos a borrar para no enredar. Entonces igual voy a seguir haciendo un select y voy a hacer select condición punto código de condición. Aquí hay que aplicar más o menos la misma lógica en casi todos los apartados, porque son consultas muy parecidas. Condición, punto de la condición,
con estudiante punto cédula del estudiante, o sea, no sé si poner solo el nombre para que aparezca solo quien está mostrando, y bueno, CL condición, código de condición, nombre de la condición, el estudiante, nombre del estudiante. Lo otro que pide es el estudiante punto cédula del estudiante, proyecto punto código del proyecto, ponerle también puro nombre. Aquí me pide que le ponga solo nombre. Voy a ponerlo entonces aquí donde se pone from, hay que poner de dónde se está tomando estos datos. Entonces, recordando que se está utilizando se está pidiendo estudiante proyecto, están tomando datos de estudiante, se están tomando datos de proyecto, están tomando datos de condición y listo. Entonces aquí donde hacemos el where tenemos que hacer las igualaciones. Entonces where condición, código de condición, sea igual condición estudiante proyecto punto código de condición estudiante no, aquí sí que poner la cédula para hacer las debidas asociaciones. Aquí había repetido 2 veces la misma estudiante punto nombre, va a ser igual Entonces, bueno, aquí con esta consulta que vamos a acabar de hacer, se puede ver, como dice, que nos muestra la condición por estudiante en los proyectos que tenga asociado. Entonces, por ejemplo, dice, Samuel está en la condición 1, que es la condición de ejecución del proyecto 1, que es tal. Por ejemplo, Stephanie tiene dos condiciones, porque ahí está en 2 proyectos, en 2 carreras distintas. Por ejemplo, tiene en condición 1, que es ejecución, un proyecto, que es el proyecto 2, y tiene finalizado el proyecto 4. Entonces, bueno, para eso serviría este tipo de consulta, para ver en caso de que exista algún estudiante que tenga varios proyectos inscritos como este, se pueda ver cuál es el estado de ejecución, o sea,
el estado de ejecución no, la condición que tiene el estudiante en cada uno de los proyectos a los que está asociado. Entonces, bueno, eso es todo. Vamos a cerrar aquí.